Vamos a seguir con el ITHQ, que mira, está casi subiendo el skill, 0,79%. Oh my god, está casi. Vamos a seguir, la experiencia que tenemos es 4.300.000. Para llegar al level 100, si mal no recuerdo, son 15.694.000. Y es 15.694.800. Yo quiero calcular cuánta experiencia ahora tenemos que hacer para completar este reto en los días que faltan. Tendría que hacer 950k por hora en 12 horas para llegar al 100. Yo creo que lo vamos a lograr, porque la experiencia que estábamos haciendo ya es bien sobrepasaba el millón la hora. Vamos a intentar lograrlo en menos horas. A mí el tema que me preocupa es las wildcards, que solo quedan 21. Y para rolear experiencia a veces es complicado, porque les gusta rolearse como 10 veces para que caiga otra vez XP. Si tenemos suerte una vez, yo creo que ya después la podemos fijar y hacerlo en el tiempo que es. El balance está correcto, 700k, tenemos dinero, se está guasteando pero muy poco, no me preocupa porque en ese sentido, o sea, si te falta el dinero, sí hay problemas, pero en este respawn no se guastea mucho. Yo creo que 12 horas con 700k no lo vamos a gastar, no lo vamos a gastar. Y si hay un problema con los pre, yo veo que el dinero sobra, los voy a empezar a rolear de a 10k en 10k, van a caer los Undead Gladiator probablemente, y así no pierdo el bono de XP, pero gasto dinero, que es lo que tengo, para mantener los pre. Esa es la idea. Yo creo que vamos a terminar la serie en ese respawn. Yo no veo algún otro respawn que valga la pena. Está bueno el respawn, se hace una experiencia brutal. El cambio brutal va a venir a partir del 70 que tenemos Exorimin. Ya estamos utilizando todas las armas con Inbust. Eso también es importante. Tenemos básicamente el set completo, no hay problema por allí. Y eso es todo. Vamos a recoger aquí la recompensa, que creo que me tocan las armas de training. Le toca a Axe, así que vamos a aprovechar y le subimos el skill, que ya está a punto de subir. Le falta 0,79%. Un poquito más de daño siempre viene bien. Y nada, la serie va muy bien, pinta muy bien. Se va a terminar dentro o sea, dentro del plazo que hemos establecido. Igual puede ser un día o 2 días menos. Y nada, vamos a seguir. Como hace falta el Exorimin, ¿vale? Me hace falta el Exorimin. Vamos a recargar bien aquí, así. Pam, pam. Ya me siento como si tú fuera el 200 cazando, porque como tengo todos los invis, estáis pegando crítico y la vida baja bastante, pero sube a la vez, porque tienes potion. No me gusta, me entretiene cazar así. Me puedo volver que matando a este ya subo 70, creo. Listo. Exorimin, vámonos. Que comprar ese spell, ese es crítico. Ya, Exorimin necesario. Porque si estamos haciendo ahora 1.5, 1.6 la hora con Exorimin, puedo llegar a 2. Una spell importantísima. Eye, front, sweep. Yes. Vamos para Fiona. Tenemos aquí las cosas. Y seguimos. Ahora sí, Exorimin. Ay. ¿Cómo se aporta esto? Esto es lo que yo digo. Exorimin. Sorima. Vamos esto más rápido. ¡80! ¿Cuál fue la spell que salió? Ah, mira, tengo Suragran.
Estamos terminando ya las 3 horas diarias. Ya, se acabó la estamina. Vamos a meter este pulo y ya me salgo. Bueno, día 4. Día 4 completo. Ya está listo. Las 3 horas de estamina. Se llegó desde 65 éramos. A 84. O sea, se han hecho 19 niveles. Nada mal. La verdad, nada mal, nada mal. Para mañana intentaremos hacer 16 niveles. Me toca el boost de mañana porque empezamos por aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. El quinto día. El quinto día toca XP. Y se ve bien. La experiencia está a 1.9, 2kk la hora. Ya se asoma a 2kk. Todavía no tenemos Exorigran. Al momento que tengamos Exorigran, salimos, la compramos y volvemos. Exorigran va a boostear la experiencia. Se va a matar todo más rápido, obviamente. Vamos a necesitar un poco más de respawn. Igual la experiencia no sube tanto, pero lo necesario como para llegar en 3 horas a level 100. Creo que dentro de todo, en líneas generales, ha sido más rápido de lo que me esperaba. 84 ya, o sea, es que el char ha subido como una bala. Rápido. Y nada, ya será para mañana. Dejar el char descansando, ponerlo a entrenar, como cualquier char. Y eso es todo por el día 4. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al día 5. Este es el día 5 de la serie. Tenemos el char level 84 con 3 horas de estamina. Y tenemos en el Daily Reward un XP Boost que no voy a pedir ahora, no voy a pedir más tarde. Porque cuando tenga Exorigran va a ser mejor. Creo que va a ser el último día. Vamos a poner aquí los prey a que estén fijos para que salga experiencia. Tenemos 13 wildcard, deberían sobrar 3 al final. Vamos a ir a cazar dentro de poco. Tenemos 400k de balance, eso sigue estando muy bien. Los impios sobran, obviamente. Tenemos bastantes impios, más de 10 horas todavía. Vamos a cazar hoy 3 horas, entonces va a sobrar seguramente. Vamos a comprar un poquito más de potion para ir full a la hunt. Y ya, nos vamos para allá de una vez. Voy a comprar un poquito más de creat, que siento que me van a faltar. Unas 17 más, dejarlo en 130. Ya luego completo estas, las normales, las strong mana. Verdad que me habían contado que comprarlas en el market era mejor, pero siempre se me pasa. Así que sí, hoy es el día 5. Creo que hoy se llega. Vamos a repetir el mismo lugar. Un día Gladiator con Nightmare Zion. 2kk la hora. Es buena experiencia ahora para estos levels. Acorde a las cuentas, nos faltan 6.500.000 por ahí. 6.400.000. Eso da para llegar. Ahí no hay falla. Vamos a ver si la creada está más barata aquí. Y si es así, no vale, mira, pero es que esto. Pero tampoco me tengo que comprar mucho. Con comprar así está bien. Coño, me sale mucho más barato que estar comprando allí en el NPC, weón. Aquí la estoy botando. Mira eso, qué barato. 28 EP por potion. Es que es un regalo. Va a estar justo para terminar hoy el 100. Pero yo confío. ¡90! Nos vamos. Directo para la escalera. Hay que comprar la spell que nos va a ayudar aquí. Compramos Exorigran. Yes. Y hay que pedir el SPU. Ahora con el boost. Ahí sí voy a ver realmente cómo lo voy a llegar. O sea, esta media horita va a ser con una experiencia mucho más alta, claro. Pero ya da para saber cuánto es de base. Es lo que queremos saber, ¿no? La experiencia base. 10 niveles. 1 hora 49 para hacerlo. A ver, listo. Off. Ya el combo está completo. Uf, qué rápido mueren. Vamos a empezar una sesión nueva. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito.
Este es el último level ya. Esperando cómo van a rolear los prey para ver. Si caen daño, pues mejor. No, cayeron 2 loot. A ver, este es el que importa. Daño. Ok. Ahí yo creo que me falta un toque para subir. Pues si es un toque lo subo y ya. Creo que haya problema por subir 2-3 minuticos más. Oh, se acabó la estamina. ¿Me quedaba cuánto? 127k. Bueno, vamos a hacerlo. Ya vamos concluyendo la serie. Estamos en la recta final. O sea que cuando tú sales de Hunt, tú a veces matas un poquito más, pues. Esto es el poquito más. O sea, termina la estamina y dice, bueno, un poquito más. 2 minuticos más. Me falta poquito para el level, ¿sabes? Tú siempre dices, no, mire que ya me falta un toque para el level, vamos a hacerlo. Aquí está el cual. La diferencia es que me va a tardar 2 minutos, pues. Pero aquí. Y... este debería subir. Con Shadow Scepter me ha caído. Level 100. 5 días. Para llegar a 100. Desde 14 a 100. Para comprar en el bazar. Con 66 tibia coin me lo compré. Me he gastado 150 TC en el market. Y con eso he llegado a 100. Me ha sobrado dinero. Me sobran inbuts todavía. Hay loot por vender. Han sido 5 días. 5 por 3, 15. Ponle 16 horas. 15 horas 20. Porque yo no he cazado casi sin estamina. 15 horas 20 de Hunt. 5 días. He llegado a 100. ¿Qué les parece? Es un buen reto. Pensé que iba a tardar más, la verdad. Pero viendo la experiencia que se hace aquí, pues recortamos 2 días. Muy bien. Es un reto replicable. ¿Qué quiere decir eso? Es replicable. Que si te están vendiendo palabras, ¿no? Que tú vienes y lo puedes hacer también. Compré un char en el bazar con 57 TC. Con un skill decente. Mira, 93. Tenía este. El Olio este sube a 97. Pero por ahí te puedes conseguir unos chares con skill 100 más fácil. Hasta más. 57 TC. Sí hay. Busca el bazar. Ahora, pues, ¿qué va a pasar con este char? No lo sé. No lo sé. El reto ya está hecho. ¿Pueden venir reto con las demás ocasiones? Sí. Creo que ese sería el paso a seguir. Vamos a ver qué tienen el depo y todo eso. Pero ya eso ya son tonterías. Ya con esto terminamos el reto. Gracias por asistir a los que estuvieron en el directo y los que van a ver los videos. Pues, espero que les haya gustado la serie. Vamos a ver si la repetimos con las demás ocasiones.